Él ha sido galardonado en varias ocasiones por sus contribuciones a la ciencia y hoy es un experto en cuestiones de botánica, de agricultura, de ecología, de educación ambiental. Una persona muy activa, una persona que yo quiero y admiro. Gracias. ¿Sí? Tuve la oportunidad de que fuera mi primer jefe cuando trabajaba en el video y gracias a él aprendí muchas cosas en esta actividad tan linda que es la de propagar plantas. Él ha sido un activista incansable y también un autor envidiable en cuanto a sus aportaciones para el conocimiento de la flora nativa de Jalisco, en especial los árboles, como el libro que hoy presenta, que se llama Árboles de las Barrancas de los Ríos Verde y Santiago. Sin más, dejo con ustedes a Raúl López. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias. La estimación es mutua. Bueno, este libro, Árboles de las Barrancas de los Ríos Santiago y Verde, son los árboles de un pequeño rinconcito del estado de Jalisco. El estado de Jalisco tiene 86,000 kilómetros cuadrados aproximadamente y es la síntesis biológica y geográfica de México. Y México es la síntesis biológica y geográfica del mundo. En Jalisco tenemos desde montañas hasta litorales, barrancas, desiertos, valles, lagos como este que tenemos aquí enfrente, que se debate entre la vida y la muerte, al igual que muchos ecosistemas del mundo. Y una de las intenciones de tomar este espacio, que es la barranca del Río Verde y del Río Santiago, es precisamente mostrar un poquito de lo que tiene Jalisco. Sobre todo, en este caso, son árboles, porque el árbol es uno de los principales definidores de lo que es un paisaje. Ustedes pueden tener un muro totalmente liso y con un solo árbol se perfila lo que es un paisaje, y más si un árbol lo observan a través de un calendario que va los 12 meses y que en esos 12 meses todo es cambiante, aún a que tengamos nosotros aquí principalmente una estación seca y una estación de lluvias. Aquí es muy difícil poder observar los cambios drásticos de otras latitudes como lo es primavera, verano, otoño, invierno. Aquí los cambios drásticos es estación de lluvias y estación de secas y un intermedio que dura entre el término de lluvias y lo que dura la humedad en estos territorios. La barranca nosotros podemos ubicarla en 900 metros sobre el nivel del mar, muy cercano a dos valles, el de Atemajac y de Tezistán, que es donde está el área conurbada de Guadalajara. Nosotros tenemos un gradiente altitudinal, inclusive en algunos lugares hasta 700 metros, por lo que tenemos una gran biodiversidad. Una biodiversidad que pinta nuestro paisaje, no tan solo físico, no tan solo percibido por lo que sería la vista, sino por los 5 sentidos. Y entre ellos está la percepción, desde la gastronomía hasta las artesanías, hasta los olores, y que se reflejan como expresiones culturales de nuestro pueblo. Culturales desde la cocina hasta el arte, desde el arte hasta la poesía, desde la poesía hasta la música y hasta nuestra manera de ser. Aquí ustedes pueden observar uno de los árboles más extraordinarios que encontramos en la barranca, que es el Ficus petiolaris, o es el amate, que es un árbol del cual se sacaba el papel amate de su corteza, de la pulpa de su corteza, que se machacaba, se hacía una pasta y luego esa pasta se secaba al sol. Y después de ahí fue utilizado como un elemento de expresión del lenguaje y expresión del arte. Un árbol muy resistente, una escultura viviente, un árbol que nos da opciones para poder hacer restauración en espacios tan difíciles como el que pueden observar ustedes
donde se encuentra ubicado el árbol de la izquierda. Adelante. Hay dos barrancas conformadas por dos ríos. Uno es el río Santiago, que es la continuación del río Lerma, que al entrar al lago de Chapala es Lerma y sale como río Santiago aquí por el lado de Ocotlán. Y el otro es el río Verde, que viene de Zacatecas, viene de una pequeña parte de Aguascalientes, se interna un 90% al estado de Jalisco y conforman ambos dos barrancas que confluyen en un punto que se llama Arcediano, que es exactamente donde termina la calzada Independencia o Belisario Domínguez, y ahí la idea es aprovechar esas dos barrancas y lo que se ha encontrado a lo largo de ella. Sus paisajes son cambiantes, sus paisajes son ondulantes, atraviesan prácticamente lo que son dos volcanes, el volcán de Colimilla, el volcán del Mexicano, y pasa muy cerquitas de un volcán que se llama el de la Higuera, y que se formó principalmente este cauce, el del río Santiago, y un poquito el del río Verde, producto de un plegamiento que es el choque de placas tectónicas, tanto de la placa de Cocos como el resalvo de lo que es la falla de San Andrés. Y al igual que si ustedes hacen esto en su piel, es un plegamiento, y por ahí drenó lo que se conocía como el Mar Chapálico o lago de Paul Weiss, en honor a un célebre geólogo que trajo Porfirio Díaz, creador que también trajo este estilo de esta casa, y que por ahí drenó Chapala. Aquí no existían glaciaciones. En época de la glaciación no hubo nevadas intensas o grandes enfriamientos. En estas partes, entre el lago Nicaragua y el lago de Chapala, hubo lo que se llamaron diluvios eternos, diluvios que duraron más de 15, 20 mil años, y se generó un gran lago que llegaba hasta Ciudad Guzmán, que llegaba al Bosque de la Primavera, y que prácticamente cubría toda esta zona del occidente de México, de la Nueva Galicia, que abarca los estados de Zacatecas, parte de Durango, Colima, Jalisco y Nayarit. Entonces, todo eso dio origen a este lugar, con rocas metamórficas, rocas ígneas, intrusivas, extrusivas, a través de estos volcanes, y que todo eso le dio, al igual que esta, si ustedes analizaran cómo se formó el territorio mexicano, es esto, como que si ustedes de repente agarran esta tela, le metieran jalones, que son los movimientos tectónicos, vulcanismo, tectonismo, y se forman pliegues en este lugar, y en cada uno de los pliegues hay pequeños valles, hay pequeños ecosistemas que nos dan esa biodiversidad a nuestro país, y que esa biodiversidad se ve mostrada en las artesanías de nuestros artesanos, que muestran un gran colorido, una gran textura, diferentes formas, texturas, que no tan solo deben ser apreciadas por la vista, sino que tienen que involucrar los 5 sentidos de nosotros y quizá uno sexto. Ante este preámbulo, vean lo que significa nuestro paisaje, y este paisaje impacta totalmente a la evolución de las especies, y cada una de las especies conquista y se desarrolla en un espacio, y esa condición territorial y de orientación ante el sol produce la evolución para darnos esa biodiversidad de árboles. Adelante. Ahí se ve, tantito por atrás, ahí se ve dónde se junta el río Verde, que está en la parte superior, y el río Santiago en la parte inferior. Dentro de los autores de esta obra está Miguel Cházaro Azáñez, Margarita González, Hugo Covarrubias Legazpi, y la fotografía corrió a parte
de nosotros, de Raúl López y Margarita. Aquí pueden ver el cruce de donde se juntan estos dos ríos y, como les digo, hay un gran gradiente altitudinal de la parte superior, que son como 1500, 1550 en algunos lugares, hasta llegar entre 900 y 700 metros, que es bastante grande. El libro prácticamente contempla una introducción, un área de estudio, una cubierta, cuál es la cubierta vegetal, los conceptos generales de un árbol, ya que la obra pretende llegar desde una persona que está en la primaria, que sabe leer y escribir, hasta cumplir con los requisitos de la taxonomía botánica más especializada para definir una especie. Adelante. Son 114 especies de árboles. Actualmente seguimos la investigación, ya vamos aproximadamente en 125 especies de árboles, pero la obra prácticamente contempla todo esto. También hay, dentro del directorio tenemos la obra pictórica de Alfonso de Lara Gallardo, también una biografía de Alexander von Humboldt, que fue el primer gran naturalista del mundo, que describió gran parte de las Américas y que anduvo por estos lugares. Alexander von Plan, que era prácticamente, Humboldt era el gran aventurero que iba con von Plan. Humboldt era el que abría todas las puertas, el que financiaba todo, que tenía una memoria fotográfica y tenía una cultura enciclopédica. Y von Plan era un taxónomo que se dedicaba a hacer las colectas, y había un tercer personaje que se llama Kuhn. Kuhn era un tipo que no salió de un radio de más de 6 kilómetros alrededor de su ciudad natal, pero era la persona más sistemática que pudo haber encontrado Alexander Humboldt, y que a él le enviaban todo y él lo clasificaba. Por eso muchas de las plantas tienen HBK, Humboldt, von Plan y Kuhn. Los resultados: el glosario, bibliografía consultada, índice de nombres científicos e índice de nombres comunes. Me ahorro esta que ya prácticamente ya lo mostré, y sobre todo quiero resaltar la colaboración que hizo Miguel Cházaro Bazáñez. Es el mejor botánico que hemos tenido en los últimos 30 años en el occidente de México, y que desgraciadamente por efectos económicos la Universidad de Guadalajara paga una miseria y él se tuvo que ir a la Universidad de Jalapa. Fue una terrible pérdida para el occidente de México el que se nos haya ido este gran botánico. Adelante. También los más grandes autores de esta obra son precisamente las personas que habitan el lugar, las personas que nos narraron cuáles eran las observaciones de los árboles, cuáles eran los medios donde crecían, cuándo florecían, cuál era su fenología, y sobre todo mi familia, que también me acompañó mucho a estas salidas. 104 árboles donde se describe prácticamente a través de fotografías su fisonomía y sobre todo algo muy importante, los estados fenológicos. Yo quisiera que ustedes recibieran este mensaje. Somos muy buenos para agarrar el reloj y saber de qué horas a qué horas estamos, y algunos días, pero para manejar el calendario no lo manejamos bien. ¿Qué sucede en enero, febrero, marzo, abril? La naturaleza es algo progresivo y a veces repetitivo. A veces tiene ciclos de un año, a veces tiene ciclos de 5 años, como lo que estamos viviendo ahorita con el fenómeno de la Niña, y que nos ha causado esta gran abundancia de lluvias, y que eso permite que algunos árboles solo florezcan cada 5 años. Entonces, para tomar las fotografías de los árboles fue verdaderamente un trabajo de 3 años, muy difícil. Es más fácil fotografiar una persona que fotografiar un árbol, y sobre todo cuando este árbol está cambiando sus estadios fenológicos, cuando fructifica, cuando florece, cuando se le caen las hojas, cuando se reviste, etc.
sus fragancias, todo esto. ¿Por qué es importante estas 104 especies de árboles? Porque en el área conurbada de Guadalajara, 4 especies representan el 70% de la población arbórea. Los ficus, los alamillos, los hules, eucaliptos. ¿Por qué? Casuarinas ahí, se cuelan. ¿Por qué? Porque son los que crecen, entre comillas, más fáciles y son los que más se han multiplicado. Por ponerles un ejemplo, la mayoría de estos árboles que ustedes van a ver tienen copa horizontal. Y uno se pregunta, ¿por qué tienen copa horizontal la mayor parte de los árboles de estas regiones? El guamúchil, el huizache, el guaje, el tepehuaje, el tepemezquite. Ustedes van a ver que son copas horizontales y son de tallas de mediana a baja. Por una simple y sencilla razón. Cuando llueve aquí en estas áreas es un viento huracanado. Pareciera que vaciaran una jarra de agua sobre un solo piso, sobre un solo lugar, en especial cuando hay culebras, que es la concentración de agua en un punto, como acaba de suceder allá por Oblatos, que causó un sinnúmero de destrozos. Y a la hora de que ustedes ven el censo de cuáles son los árboles que más se cayeron, son los árboles exóticos que tienen formas verticales, como el eucalipto, la casuarina, el alamillo, y que tienen otro sistema radicular que no es tan profundo como el de estas especies nativas. Entonces, a la hora de planificar, nosotros estamos hablando de que si no se hace una correcta planificación con el uso de especies nativas, estamos cometiendo delitos. No podemos meter odontólogos como lo ha habido en parques y jardines del área conurbada de Guadalajara. No puede ser, o sea, a lo mejor saben de muelas y de dientes, pero no saben de árboles, de robar quizás sí, también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de esos árboles se convierten en un enorme riesgo para la vida de los habitantes de la ciudad y un riesgo para sus bienes, que si bien son recuperables, en medio de esta crisis sí es bastante doloroso perder un bien. El conocimiento de los árboles nos abre de igual manera un sinnúmero de posibilidades para el aprovechamiento sustentable mediante la multiplicación, domesticación de especies poco conocidas y poco aprovechadas que cuentan con un gran potencial por descubrir y explotar. Diferentes texturas, diferentes colores, diferentes estadías, diferente fenología, adaptación a nuestro entorno. Por lo tanto, al adaptarse, van a ocupar menos mantenimiento. Viven con lo que les da la naturaleza. Nadie anda regando los árboles de alrededor de la barranca, ni los anda podando, ni anda combatiendo plagas. Viven con el humor de la tierra, gracias a sus miles de años de evolución y adaptación. La naturaleza, prueba y error y modificación. Adelante. Vean esta pequeña paleta vegetal que nos muestra los coloridos y las formas que no corresponden. La belleza en la naturaleza no corresponde a ser bella por ser bella, corresponde a que la belleza reacciona ante las necesidades de sobrevivencia. Es una obra muy rica, adelante. Tuvo que haber grandes expediciones, grandes vivencias y sobre todo tener la paciencia de platicar no tan solo con los científicos sagrados, sino con los sagrados pobladores del lugar. Adelante. Por el tiempo vamos a ir un poquito más rápido, al cabo ya. Uno de los inspiradores de esta obra fue el recientemente fallecido gran maestro doctor Enrique Estrada Faudón, que nos dio las bases desde estudiantes para poder realizar estos trabajos. Y hay que ser agradecidos con nuestros grandes mentores. Ahí está la localización. El libro ubica el espacio físico y geográfico. Adelante.
cuáles son los diferentes tipos de vegetación. Todas las fotografías son fotografías tomadas en su mayoría por su servidor y que muestran la belleza del sitio en diferentes estadios. También nos habla de qué es un árbol. Este es el río Verde. Adelante. El libro presenta una dinámica muy interesante. El nombre común, no sé si pudiéramos enfocar un poquito, Ani. A ver, ahora vamos dando el otro enfoque. El nombre común, el nombre científico, también la familia, la fotografía nos muestra tronco, flor, en algunos casos fruto. Acá viene predominante la familia. ¿Cuál es la descripción? Toda la descripción botánica y diferentes fotografías, inclusive con fauna que habita el lugar. Porque acuérdense que la naturaleza es sistemática y tiene que ver sus colores y sus formas con los habitantes del lugar, del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Y en algunos casos, reino fungi, monera. De manera que a primera vista, ustedes tienen todos los datos que se requieren para la descripción científica, todas las imágenes a partir de todo un calendario del año, y algunas veces no de un año, sino de cada 3 años, y sobre todo vienen comentarios para la memotecnia. Por ejemplo, este nos habla de que Cesalpinia pulquérrima es el tabachín, verdadero tabachín mexicano, y que es de baja talla y que es diferente a lo que es el tabachín que viene de Madagascar y que se conoce con el nombre de flamboyant, que significa en francés que se prende y se apaga, que se enciende. Adelante. Diferentes aspectos del lugar. Vean qué maravilla. Internarse en esos lugares fue verdaderamente una vivencia única, y más poderlos describir y presentar. Sus diferentes estadios, los antecedentes de quienes trabajaron en la barranca. Adelante, por favor, vamos un poquito más rápido, Dani. Adelante. Y vienen las fichas de 104 especies. Y, por ejemplo, este árbol que es una aceituna de la barranca, es un árbol de aceituna. Imagínense lo grandioso que tengamos aceitunas silvestres en este lugar, y lo triste es que no las aprovechamos más que por las personas del lugar. Vamos a dar un paseo por ellos. Miren, aquí está el árbol nacional, y en el árbol nacional hacemos también una semblanza de lo que es el árbol del tule, que es un ahuehuete o un sabino, que es nuestro árbol que pondera la noche triste, que fue triste para algunos, pero para nosotros no. Adelante. El ahuilote, uno de los frutos silvestres del lugar, muy utilizado. El algodón, aquí hay una diferencia. El algodón, a pesar de que es una especie nativa del sitio, también me permití incluir algunas especies muy cultivadas, entre ellas el algodón, en huertas que existen en la barranca, y que son huertas que tienen mango, que tienen mamey, que tienen guanábana, algunos árboles que no son nativos del lugar, pero que tienen más de 200 años de cultivo en el sitio, y que sirven sobre todo para alimentar en época de fructificación, no tan solo a los seres humanos, sino también a un sinnúmero de especies nativas o migrantes, entre ellos guanábanas, entre ellos guacamayas, entre ellos pericos, porque la barranca llega hasta el mar y es como un corredor faunístico que va desde el Pacífico hasta el altiplano y a esta zona de Chapala. Están íntimamente ligados. Vamos a dar ¿cuánto tiempo me queda? Ya estamos, pero bien, vamos dando un paseo. Miren, por ejemplo, la anterior, Ani, regresa. La anterior. Aquí pueden ver las polainas de nuestros danzantes, que son utilizadas, que las sacan de un fruto de esta tebetia. Sí. Adelante. Este fruto, que es muy desconocido para nosotros,
pero que es el bonete, que es nuestra papaya, que se utiliza con el caldo de res exquisito, debe ser promovido. Y todas estas 104 especies fueron reproducidas en el vivero de la barranca que tenemos. Se hace adaptación de especies nativas, tenemos un vivero de puras especies nativas y agregamos ahí cuándo se colecta la semilla, cómo se cultiva, cómo crece, que es una información que desgraciadamente en pleno siglo XXI no tenemos de nuestras especies. Y también usos medicinales. Y quieres, pásalo con mayor velocidad. El capomo, el chicalote, el churumbel, esto que es una maravilla, que es la ciruela, adelante, la clavellina, los colorines, los diferentes tipos de copales pudimos, y sobre todo también hablamos de dónde vienen los nombres, ¿verdad? Si nosotros hablamos de plumeria, hay que saber de que Charles es en honor a este célebre botánico, Carlos Plumier, y es una manera en que nos grabamos más fácil los nombres de las plantas. Adelante. La magnolia, en honor a Pierre Magnol. La mora blanca, que es un árbol que antes era muy conocido su fruto y ahora es desconocido, y que tenemos ahí una especie nativa. El órgano cardón. Este arbolito anterior, el lobo, es uno de los árboles de mayor talla que hay en el estado de Jalisco, 50 metros de altura y de crecimiento mucho más rápido. Y describimos para qué podemos utilizar en el paisaje estos árboles. Nos interesan árboles grandes para tapar a veces edificios, y no existen muchos árboles de esta talla en México. Entonces tenemos un pócar de opciones para uso en el paisaje. Esto que vean cómo se pone la barranca cuando llueve, como en estas fechas. Esta que es un árbol impresionante, que es la Baguinia Pringley, en honor al primer explorador de la barranca, que era Cyrus Pringley, un botánico que venía en tren y a pie, medía como 2.10, hay fotografías de él donde se le ve que le arrastran los pies al subirse a un caballo. Adelante. Síguelas pasando. Adelante. El zarcillo, que es fabuloso. Y bueno, lo principal de este libro es que existe la suficiente información, no tan solo para describirlos, no tan solo para presentarlos, sino también para hacer uso de ellos, y que narran vivencias de las personas que viven íntimamente con ellos, y que trágicamente estamos perdiendo ese conocimiento de miles de años, porque actualmente el 70% de la población de nuestro país vivimos en la ciudad por pocas oportunidades del campo, y al venirse las personas a morir a la ciudad, se mueren los conocimientos. Existen ya tan solo un 30% de personas que pueblan nuestro campo, que cada vez son menos las que conservan el conocimiento de ver las nubes. A mí me llama la atención, yo me divertí ayer con mi hijo y le empezaba a describir cómo son las nubes, y le decía, va a haber una lluvia muy intensa. Me dice, ¿cómo lo sabes? No, por el tipo de nubes, la altura en que están y esto. Y a mí me duele mucho que en el área metropolitana, por el radio, no pueda decir a alguien, aguas, porque en aquella zona va a caer una granizada, porque lo podemos ver. La gente sabía perfectamente cómo era el clima, a mí me lo enseñó la gente de campo, y le puedes advertir para que no salga, para que se quede en su casa, para que agarre otras rutas, y sin embargo los dejamos caer a esas situaciones, o utilizamos árboles que van a ser proyectiles para estas personas, porque no elegimos lo que evolucionó aquí. Muchas gracias. Muy breve, perdón. Este es el libro, fue premiado como uno de los libros más ilustrados y bellos en el año en que salió, y útiles. Lo pueden bajar de internet,
ahí en la página de la Comisión Estatal del Agua o bien del ITESO, ¿verdad? De ahí lo pueden bajar. Desgraciadamente volaron los 3,000 ejemplares y esperemos pronto nos den la oportunidad de volverlo a publicar. Gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Yo sí quiero hacer preguntas. Sí. Yo sé que ama a todos los árboles, no tiene un favorito, pero ¿hay algún árbol aquí en nuestro estado que le haya impresionado, que diga, este es mío? ¿Algún árbol que tenga un sentimiento especial? Pues yo creo que es obvio, ¿no? La fotografía de la mate, ¿no? Y ahí donde estoy yo y está el árbol, pero es como que si tú dijeras, ¿cuál traje te gusta más? Cuando tienes 100 trajes, pues los 100 trajes no los puedo poner, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un árbol, le llamamos el gran abuelo, y hacemos excursiones y llevamos a los niños a que lo apapachen. Y también es una gran reflexión, porque pues caben 25 niños tomados de la mano, pero nos da el sentimiento porque vemos cómo está muriendo, cómo está llegando una enfermedad, y no podemos hacer nada por ese árbol. ¿Está aquí en Chapala? Aquí a 5 kilómetros. Es una higuera negra. Un salate. Una higuera negra, un Ficus goldmani. Es un salate que fue testigo de la independencia, que fue testigo desde X. Ha visto todo. Y hay un árbol impresionante aquí en la isla de Mezcala, que precisamente es un amate. Sí. El que está llegando allí a donde está como el puerto, y que es una masa enorme de raíces que lo reciben a uno y muestran la grandeza biológica del lago de Chapala. Y desafortunadamente de los árboles más hermosos que teníamos aquí, el mismo gobierno nos tumbó, que fue la isla de Mezcala, para restaurarla. Se tumbaron árboles bellísimos donde colgaban los nidos, era un santuario de aves. Sí. Y se acabó con todo esto. Es muy triste, pero hay que movilizarnos. De hecho, ahorita traemos un programa, estamos haciendo junto con mi esposa, que es la que operó el cañón, estamos haciendo el siguiente libro, que son los árboles de Jalisco. Ya vamos en más de 400 especies. Y una de las intenciones es declarar, como lo han hecho ya anteriormente, árboles loables, árboles como tú dices, y valdría la pena hacerlo aquí en la ribera. Un árbol que me tocó intervenir es el árbol de ahí, que no es una especie nativa de aquí, pero que juró bandera, es el laurel de la India, que está ahí en el Monte Carlo, que estaba muriendo, y nos tocó intervenirlo. Qué bueno. Entonces, pues estamos a su orden. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacerte una observación a manera de creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Es un poco contradictorio por lo que cuando el comentario que hacías, que lamentablemente a veces la persona indicada no está en el puesto indicado, ¿no? Sobre todo en materia de los recursos forestales. Pero no negarás también que yo creo que la falta de formación no es importante. Lo que es importante es la pasión que puedan demostrar. Y tenemos a nuestro doctor queridísimo Rafael, ¿no? Que muy a pesar de que no es especialista, la pasión que vertía sobre este conocimiento era extraordinaria. Creo que eso es loable. Sí, yo creo que la actitud de servir. Y hay dos grandes motivaciones, comentábamos el otro día con Novelo, hay dos grandes motivaciones para la humanidad. Una es el miedo. El 90% de las cosas que hacemos las hacemos por miedo. Y el restante 10% es el ego. Entonces, en medida que controlemos ese miedo y basta con que tengamos sentido común para poder hacer las cosas bien donde nos paran. Porque con el sentido común nos daremos cuenta de que no somos los mejores y que siempre hay gente mejor que nosotros, como gente peor, y nos permite ubicar y traspasar el tiempo. Válido el comentario.